Hoy estamos otra vez en Tertulias con Juana. Yo soy Juana Caro y nos vamos a encontrar hoy con Verónica Bonilla para hablar de Descubre y sana tu proyecto sentido. Vamos a hablar hoy un tema muy diferente que es el proyecto sentido. Para mí el proyecto sentido, ahora lo hablamos contigo, pero cuando lo descubrí fue como, ¿cómo? ¿Este tema existe? Esto pasa. Esto pasa, esto es algo que nosotros podemos llegar a acceder, recordar desde una forma muy sana, muy espiritual, que nos lleva a reconocer partes de nosotros que realmente no conocíamos y que nos hacen entender por qué somos como somos. Primero que todo vamos a hablar quién es Verónica Bonilla. Ok, Juana, gracias. Mira, pues yo soy Verónica Bonilla, como estás diciendo, vivo en Bogotá hace muchos años, nací en Medellín y durante muchos años de mi vida me dediqué a cosas diferentes, hacía proyectos de iluminación de interiores, pero me di cuenta que no era muy feliz con lo que hacía y estos son estudios que yo he hecho durante toda mi vida, desde que tengo 16 años, me ha encantado todo lo que estoy haciendo, lo he venido estudiando y pues decidí dedicarme a lo que me gusta y a lo que realmente me apasiona. Entonces, hace ya 5 o 6 años me dediqué por completo a hacer lo que estoy haciendo en este momento y estudié varias cosas. Yo creo que todo este tipo de terapias son complementarias, todas van hacia el mismo lado, sino que tienen diferentes enfoques y pues a todas las personas nos sirven diferentes cosas, no todos somos iguales. Entonces, soy consteladora familiar, hago TRE, soy consultora de TRE. Terapia de respuesta espiritual para los que no conocen. Terapia de respuesta espiritual. Gene Keys, que era lo que tú estabas contando ahorita, es un camino y una herramienta de autoconocimiento muy, muy poderosa. Biodescodificación, y dentro de biodescodificación hay un pedacito que se llama proyecto y sentido. Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy. Qué bien, qué delicia. Y es que este camino que hiciste, claro, tú lo hacías desde muy pequeña y por lo que entiendo, tu abuela fue una persona, un rol para ti muy importante en este autodescubrimiento, pero lo que aprendiste a aprender lo hiciste para conocerte, para sanarte después de alguna situación que te llevó a mirar más allá de lo que era lo que veías en ese momento. Claro que sí, Juana. Yo creo que cuando uno empieza estos caminos es porque tiene muchas preguntas. Y son preguntas que en su momento no tenían respuesta, que quería cambios, que quería sentirme realmente feliz. Cuando uno tiene ciertas cosas que no le están gustando en la vida o tomó decisiones equivocadas en alguna cosa, generalmente emprende y empieza a mirar qué es lo que necesita para hacer cambios. Y yo empecé a estudiar un montón de cosas, a hacer todo lo que venía estudiando como alterno, empecé a hacerlo en mí. Y al ver cómo funcionaba, pues decidí entonces dedicarme a eso y además compartirlo con otras personas. Y esto te llevó a hacer este autodescubrimiento y a hacer estas terapias. ¿Con cuál comenzaste tú? Cuéntanos. Mira, yo empecé con Joe Dispenza. Fue lo primero que hice, el taller progresivo de Joe Dispenza fue el primero. Y a raíz de Joe Dispenza, pues se abrieron muchas cosas en mi vida y muchos campos. He hecho ya varios talleres con él, de hecho ahora voy a ir a otro y me parece súper poderoso también todo lo que él hace. Luego profundicé en biodescodificación, ya lo venía estudiando, sin embargo lo profundicé, ahorita estoy haciendo otra profundización también en eso, en terapia de respuesta espiritual y en constelaciones, constelaciones me gradué hace 6 meses más o menos, después de haber estudiado durante 2 años para poder ser consteladora. Y es que esto te lleva también, todos estos estudios no solamente te llevan al autoconocimiento, sino a una mejor conexión con tu yo superior, con tus canales que pueden darte información, que te pueden ayudar a ayudarle a las otras personas en ese camino de autoconocimiento. Y vamos a empezar entonces con lo que es el proyecto sentido, porque aquí nos vamos a ver todas como, ¿cómo esto existe? Qué cosa tan increíble, tan reveladora. Y para ti, primero, ¿qué es el proyecto sentido? Y tu experiencia desde
ti misma, porque podemos hablar de otros, pero desde ti misma lo que significó encontrar esa información en el proyecto Sentido. Sí. Entonces, fíjate que cuando uno hace procesos de biodescodificación, uno tiene una forma de ir mirando y llegando a esos conflictos que son la raíz de los síntomas que tenemos. Entonces, lo primero que hace uno es mirar la biografía de la persona, es decir, desde que nace hasta la edad actual. Uno mira qué está pasando, si encuentra los conflictos programantes, si encuentra esas raíces emocionales de lo que sucede y de los síntomas, para poder comprenderlos de una mejor forma, aceptarlos y poder inclusive hacer cambios conscientes con eso, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa que empezamos a mirar la biografía y resulta que no encontramos en la biografía qué pasa con ese conflicto y dónde está su raíz. Cuando no encontramos en la biografía, nos vamos a proyecto y sentido, que es de lo que vamos a hablar hoy. Si no encontramos en proyecto y sentido, nos vamos al transgeneracional, pero ese ya es otro tema que lo podemos dejar para después. Hoy nos vamos a enfocar en proyecto y sentido. Entonces, ¿qué es proyecto y sentido? Proyecto y sentido son todas las vivencias que tuvieron nuestros padres, entre miedos, vivencias positivas, las emociones, qué pasaba en su vida en ese momento, desde 9 meses antes de la concepción hasta la primera infancia, o sea, hasta los 3 años de la persona. Y todas esas vivencias de los padres hacen o tienen incidencia, no hacen, pero sí tienen incidencia en nosotros. Y muchas veces cuando empezamos a mirarlas y empezamos a mirar qué estaba pasando en momentos como esos 9 meses que les digo, el momento de la concepción. En el momento de la concepción tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Una es la fecundación, pero otra es el momento en que nos enteramos que estamos embarazados de. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué emociones hay detrás? ¿Cierto? Tenemos toda la parte del embarazo, de la gestación y el nacimiento. El nacimiento también es supremamente importante porque el nacimiento nos dice un montón de cosas de nuestros proyectos, de la forma en que tomamos la vida, de la forma en que hacemos las cosas. Entonces, también es supremamente importante. Fíjate que todos esos momentos y las emociones que ellos tienen sobre nosotros, sobre las circunstancias, todo lo que hay alrededor, influye en quiénes somos nosotros. Influye, de hecho, hay cosas que se vuelven mandatos. Hay cosas que uno empieza a mirar en la vida y le cuestan un montón y no entiende por qué. Y muchas veces mirando este proyecto sentido y qué pasaba con esos anhelos inconscientes que tenían nuestros padres sobre nosotros, podemos destrabarlo. Cuando dices mandatos, ¿me puedes aclarar un poco? Mandatos. Como un ejemplo. Claro, los mandatos pueden ser todas esas cosas y los anhelos inconscientes que tienen los padres sobre nosotros. Te voy a poner un ejemplo. ¿Mandatos son anhelos inconscientes? Pueden ser los anhelos inconscientes, claro. Entonces, fíjate que un mandato puede ser que inconscientemente, no creo, o consciente inclusive, pero de pronto que los papás digan, vamos a tener un hijo, o la mamá o el papá, alguno de los dos, no necesariamente los dos, voy a tener un hijo para salvar mi matrimonio. Voy a tener un hijo para que me mantenga cuando yo esté vieja. Voy a tener un hijo más para que me ayude a cuidar a sus hermanos. Voy a tener un hijo para que se quede soltero y así yo no estoy sola cuando esté vieja. Es todos como son mandatos. La intención profunda de los papás, independiente de que sea un contrato de almas que vinieron a reconocerse y ayudarse en este viaje de la vida. Sí. Pero es como la intención que en ese momento de nivel de conciencia los papás está teniendo. Tal cual, Juana. Y fíjate que muchas veces es tan inconsciente que inclusive a esos hijos que se llaman hijos accidente pueden ser hijos más deseados que los hijos que se hicieron, que fueron con todo el deseo y con todo el anhelo de tenerlos. Ahí hay un montón de cosas que uno empieza a mirar a través de esta técnica de, bueno, qué estaba pasando realmente y qué había detrás de esto realmente. Y si es un programa del alma, si es algo que hemos definido ya desde hace mucho más tiempo en ese contrato que hacemos antes de nacer y dónde queremos nacer y con quién queremos nacer y en qué país queremos nacer, es también en alguna forma o algo inconsciente también
en ese trabajo que vas a hacer tú de nacer para cuidar a los papás, o sea, esto está muy relacionado, o sea, no es Claro, solamente el inconsciente de los papás, sino también en ese trabajo del alma que tú quieres hacer para despertar amor propio o límites o lo que quieras. totalmente. Fíjate que todos son acuerdos y todo lo que pasa en nuestras vidas es porque aceptamos que así sea. Ujú, Te pongo un ejemplo. Una persona que me dice, mira, es que yo no he podido conseguir pareja, eh, entonces empezamos a mirar qué pasa y resulta que hay un mandato detrás de toda su historia en donde ella tiene que cuidar a su mamá. Entonces, mm, ella ocupa el rol o ocupa el lugar, o sea, la mamá ocupa como ese lugar de pareja de ella, ¿sabes? ujú, ujú. Entonces, pues si uno ya tiene ese lugar ocupado, no va a haber lugar para otra persona tampoco. Y uno puede empezar a trabajar detrás de eso que hay y qué pasa para poder poner cada cosa en su lugar y uno poder ponerse en su lugar, porque a veces esos anhelos inconscientes de los padres son tan fuertes que nosotros no podemos hacer nuestra propia vida. ¿Sabes? Es como, es que yo quiero, pero hay algo que no me deja, no puedo, hay algo mucho más fuerte. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí es donde entramos a mirar qué es eso tan fuerte que no deja que uno avance, que uno cambie, que uno realmente pueda hacer cosas que quiere hacer. Ok, volvamos ¿Mm? entonces a la parte inicial que habías dicho, 9 meses, porque esto sí suena Sí, como a ficción, ¿verdad? sí. 9 meses antes de nuestra concepción. ¿Por qué influyen esos 9 meses? ¿Por qué van a definir quiénes somos? Porque resulta, Juana, que nosotros lo que vemos y nuestra parte invisible, digamos que la parte invisible es mucho más fuerte que lo que nosotros vemos. Y esa energía que hay antes de que nosotros existamos en este mundo ya está presente. Todo eso se está, ¿sabes? Todo eso se está moviendo, así no lo veamos, así haga parte de nuestra vida, pero no tengamos idea de que está. Entonces, todas esas emociones, todas esas, los miedos, las angustias, los sueños, ¿sabes? Como todo lo positivo y también todo lo negativo de los padres hacen parte de lo que somos nosotros y hacen parte de lo que ellos estaban preparando en su vida para que pasara, que yo naciera, que yo viniera al mundo. ¿Mm? Entonces, todos esos acontecimientos van a definir esa primera parte de quién soy. No, Exactamente. quién soy, no, quién soy es muy diferente. Cómo me comporto y esa personalidad. O quién creo que soy. Esa, está perfecto esa ¿Sabes? definición. Puede ¿Quién creo ser, que soy? Ujú. puedo ser otra cosa, pero sí está muy establecido como quién creo que soy, ¿no? Entonces, yo los invito, por ejemplo, a que piensen qué pasaba en esos 9 meses antes. Pregúntenle, las que puedan preguntar, pregúntenlo, ¿sí? ¿Qué pasaba en esos 9 meses antes de la concepción? ¿En qué estaban los papás? ¿Qué estaban viviendo? ¿Cómo se sentían? ¿Con quién vivían? ¿Saben? Como que ahí empieza a tener un montón de información y energéticamente el bebé en todo su proceso de gestación, pues también agarra todas esas emociones y todas esas energías de los padres, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es tan importante todo este proceso, porque puede determinar muchas cosas que nos pasan en la vida y que ni siquiera entendemos por qué nos están pasando. Y que has hablado de esos mandatos, de esos anhelos de los padres y cómo influyen en cómo somos Exactamente. nosotros y poder encontrar nuestro potencial. Después vamos al momento de la concepción. Entonces Sí, van a preguntarle, y si alguien quiere una pregunta aquí, pero es como, ¿cómo me voy a meter en ese momento de la concepción de mis papás? Suena como muy invasivo, ¿o lo es? ¿Cómo lo vemos desde ese momento? yo creo que todo depende de cómo pregunte uno. Ujú. ¿Sabes? Es como se dicen las cosas, el tonito. Hay una cosa común y es que cuando uno le pregunta eso, o generalmente cuando uno pregunta eso, todos los papás contestan que fue espectacular, que fue divino, que estaban buscando, que eso era lo que querían. Y a raíz del proceso que uno hace, uno se puede dar cuenta que eso no fue tan así. Y está bien, la idea no es quedarnos en eso, ¿verdad? Pero sí es poder mirarlo para destrabarlo, digamos, para poder comprenderlo de una manera diferente. Entonces, esas preguntas se pueden hacer y uno puede decir,
a las personas, no sé, mamá, ¿tú te acuerdas cuando quedaste embarazada? ¿En qué estabas? ¿Qué pasaba en ti? ¿Qué pasaba en mi papá? ¿Cómo te sentías? Hay un montón de preguntas que uno puede hacer y mirar qué pasa y qué responden. Simplemente es observar qué responden. Cuando uno hace, por ejemplo, los talleres que yo hago de Proyecto y Sentido, puede darse cuenta que hay cosas que no son tan reales en la forma en que le contestaron, ¿no? Pero pues que están bien y esa es la historia y con eso es con lo que vivimos y con lo que estamos y con lo que seguimos adelante. Sí, y es que después vamos a llegar a cómo lo haces y cómo cambias esas cosas, pero vamos a seguir en esta línea que hemos empezado de lo que es los 9 meses antes, la Sí, gestación. Tú dijiste el sí, momento de la fecundación, que ese es el que miramos ahorita, y qué pasó sí. cuando se enteraron también de ese embarazo. Fíjate que hay cosas que pueden pasar. Todo esto se puede cambiar, todo esto se puede trabajar. Todos los seres humanos tenemos un montón de heridas de niños por diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, si fui un hijo accidente, puede ser que yo tenga unas emociones y unas energías de rechazo en mí que puedo trabajar para cambiarlas, ¿cierto? Ujú, ujú. Por ejemplo, si soy un niño, no sé, hubo un intento de aborto, también puede pasar. Puedo tener una sensación de rechazo, pero además puedo sentir que la vida es peligrosa, como que no tiene sentido. Y cuando hay personas con esos sentimientos tan profundos de vacío, de como que siempre les falta algo, y es muy común, Juana, más de lo que uno cree, puede venir de acá, puede venir de qué pasaba en ese proyecto y qué tan deseado realmente fui o no. Entonces, es chévere verlo porque uno puede cambiarlo y uno puede tomarlo de otra forma. ¿Mm? Entonces, eso puede pasar, por ejemplo, con la fecundación. Depende de. ¿Mm? ¿Sabes con qué pasa también? Es como, eh, yo estoy, no sé, me dijeron que acabo de quedar embarazada. Ay, pero yo quiero una niña Ajá. y resulta que es niño. Entonces, eso también puede tener que ver con energías de rechazo, también tiene que ver con personas que son supremamente complacientes porque no quieren sentir que el otro, no sé, como que le fallan al otro porque ya de entrada le habían dicho sea niño o sea niña, ¿sabes? Entonces, todo eso tiene que ver con ese momento también de fecundación. Sí, y esto no es para sentirnos en ninguna forma eh, ni culpables, ni No, responsables, ni nada, sino es lo que es en la vida y es como suceden las cosas, pero tenemos una forma de poder cambiar esa información que está en nosotros. Ahora, a los 9 meses nos hemos dado cuenta que si los niños escuchan a los papás y se mueven en el estómago, la música que uno pone, obviamente se enteran absolutamente de todo lo que está pasando de y todo. eso queda como una impronta grabada en el inconsciente de ese bebé. Así es, así es. Y fíjate que durante el embarazo pueden pasar muchas cosas, pueden haber muchas emociones que no necesariamente quiere decir que no esté bien una persona en su entorno, pero puede tener mucho estrés, puede tener miedo del parto, puede tener miedo de que el bebé venga con alguna cosa que no quiere o alguna enfermedad, ¿sabes? Se disparan un montón de miedos que también influyen y esas emociones influyen también en el bebé. O sea, el bebé en la barriga de la mamá absorbe absolutamente todas las emociones de lo que está pasando al lado. Sobre todo las emociones de la mamá, por obvias razones, pero las absorbe completamente. Entonces, todo eso tiene que ver también con, ok, cómo nacemos, quiénes somos y cómo vemos la vida, finalmente. ¿Y cómo veo en la vida? ¿Cómo vemos la vida? Ah, ¿Mm? cómo vemos la vida, sí, Sí, cómo me siento participar. Y también cuando las personas están pasando por un duelo muy grande durante ese embarazo, a ese niño, ¿cómo le impacta esa enfermedad tan profunda de una pareja, de unos papás, de un hijo? ¿Cómo influye eso en el bebé? mira que ahí Porque puede hay una influir gran inclusive, no, dime, ¿una gran qué? porque yo creo que hay una gran tristeza Ujú. en esa persona que está, aunque tiene la alegría de ese bebé que lleva, si es un bebé absolutamente concebido con todo el amor, con toda la alegría, hay una tristeza también que se está compartiendo en ese momento en su ser. Sí, así es.
y el bebé puede sentirla como si fuera propia, ¿sabes? El bebé puede sentirla como si fuera una tristeza, pues no sé, como generarle una culpa, ¿sabes? Como si fuera algo que estuviera pasando por culpa de él. Entonces, todo eso entra a mirarse. Y pues, te diría mentiras si te digo, no, es que esto es por esto. Es como los diccionarios de biodescodificación que hay. Claro, tienen un montón de significados, pero para yo poder entender qué le pasa a una persona, tengo que tener en cuenta un montón de factores. No es que para todas las personas que les duele X cosa, significa tal. Eso depende de un montón de cosas. Depende además si es el conflicto primario, si es el segundo, el tercer conflicto, cómo lo puedes mirar, si eres diestra, si eres zurda, si estás normohormonada o no. O sea, hay una cantidad de factores que influyen en eso. Entonces, por eso se tiene que ser tan específico en cada cosa que uno mira a cada persona. Pues todos los seres humanos somos un mundo diferente. Luego tenemos entonces el momento que nacemos, Sí. el parto mismo. Sí. Y en el parto están todas las formas como nacen los bebés, en forma natural, por cesárea, Así es. con ayuda, sin ayuda, en el lugar que si en ese momento están teniendo una situación de emergencia. De Entonces, acuerdo. cuéntanos un poco ese Sí, momento que influye. fíjate que el parto es la primera edad de autonomía que nosotros tenemos. Es cuando el bebé empieza a gestionar sus propias necesidades en su forma y a través de lo que puede hacer pues con la edad que tiene, obviamente, pero empieza uno a gestionarlo, empieza a respirar, a querer comer, a pedir, sabes, estoy incómodo, lloro, todo ese tipo de cosas, empieza a gestionarlo el bebé. Entonces, el parto tiene que ver un montón de cosas, por ejemplo, si fue una cesárea programada, si fue una cesárea de emergencia, una persona o un parto muy rápido, por ejemplo, generalmente las personas que tienen partos fáciles y rápidos, que salen al mundo rápido y fácil, son personas que encuentran proyectos, que hacen proyectos que les cuestan menos las cosas, que se meten en un montón, sabes, como que pueden sacar las cosas adelante muy fácil. Cuando tú tienes una cesárea, también influye en qué pasan tus proyectos en la vida. Puede ser que te cueste un montón terminarlos, que te cueste un montón acabar de verlos y que necesites pedir ayuda para que alguien te dé ese empujoncito final. Entonces, dependiendo de cómo naces, pues claramente también influyen en tu vida y en la forma que haces las cosas que haces. Los bebés que nacen con el cordón Sí. o que nacen sentados, lo que dicen sentados, que tienen que cambiarlos o rotarlos, o de todas maneras hacerles Parto una de cesárea. nalgas. Exacto. Sí. Sí, cuando naces de nalgas, pues cuando naces al contrario, pueden ser personas que les dé mucho miedo hacer las cosas. Es como me produce peligro, es como me da miedo hacer tal cosa. Pero como te digo, Juana, todo se tiene que mirar con lupa con base en la historia de cada persona. Y definitivamente en el momento que está la persona, porque ese bebé pudo nacer así, pero la vida lo va cambiando, las circunstancias lo van cambiando. Y si pudo haber nacido con cesárea que le costaba el trabajo, pero después se vuelve un guerrero, una persona luchadora, con liderazgo, o sea, cambió su historia desde el momento. Completamente. Además, completamente, Juana, porque uno, digamos que ver este tipo de cosas es para entender qué pasó y por qué hay cosas que uno no entiende, por qué le cuestan tanto. Pero no es para quedarse ahí, obviamente, ni empezar a pensar que es que mi mamá no me quiso, que mi papá me dijo tal cosa, que quería que fuera un niño, y entonces fue una niña, porque si uno no se queda en eso, pues no va a hacer nada. La idea es poder evolucionar con ese tipo de cosas, entenderlas, comprenderlas, porque así fueron, es historia, o sea, son hechos, pero poder cambiarlo. O sea, lo que importa es lo que hagamos hoy con nuestra vida y con lo que decidamos. Todos los días tenemos la capacidad de elegir lo que queremos y lo que no queremos para nosotros. Sí, y luego son esos 3 primeros años que también, aunque no recordemos, muchas personas recuerdan, yo recuerdo desde los 2 años, pero hay muchas personas que no recuerdan que no, es más común que no. Sí. Es absolutamente nada, que no recuerdan nada hasta bien entrada la infancia. Así es, así es. Y fíjate que todo lo que pasa en esos 3, tú miras un niño y los niños son como esponjas, los niños todo, absolutamente todo lo que ven alrededor, están aprendiendo
están haciendo, están imitan un montón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también ahí? Tienes hermanos o de pronto en esos 3 años nació un hermanito nuevo y te desplazó, se murió alguien importante en la familia. ¿Qué pasa con las emociones, con la relación de los papás? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo se tratan? ¿Sabes? Todas esas emociones de los papás durante esos 3 años se reflejan en el cuerpo físico de la persona. Entonces, por eso seguramente has oído que le dicen a uno, si tu hijo tiene, no sé, estoy inventando una pulmonía a los 2 años, ¿sí? Es qué le está pasando a la mamá, qué le está pasando al papá, porque qué está reflejando el niño de ellos. ¿Mm? Esas enfermedades de los niños muy pequeños, sí, Están he relacionadas escuchado con los papás con los papás y los procesos, o sus antepasados, dependiendo del con momento antepasados también, con de los esta papás, enfermedad. con los antepasados, pero tienen algo más ahí, ¿sabes? Es como están reflejando alguna emoción, están reflejando algo que está pasando. Entonces, eso todo se puede mirar, se puede destrabar. ¿Mm? Hola, Flor Ángel, y aquí tenemos una pregunta de ella. ¿Cómo hacemos para recuperar esos recuerdos aparentemente olvidados y cómo haces tú para llevar a las personas a que Ujú. recuerden eso, que lo recuerden realmente? Ujú. Esto son técnicas de visualización, Juan. Ujú, Pone visualizaciones y meditaciones muy profundas en donde vamos, digamos que como bajando capitas, ujú. bajando capitas. Hay personas a las que les cuesta mucho más, hay personas que lo hacen completamente fácil, pero si uno empieza a relajarse, la vida le va a ir mostrando también lo que uno quiere ver y lo que uno necesita ver en su momento para poder cambiarlo y comprenderlo desde otro lugar, digamos. Pero son es con técnicas de visualización. Por ejemplo, en el taller que yo hago de Proyecto y Sentido, usamos esas técnicas para que la persona pueda conectarse con las sensaciones que tenían su papá y su mamá en cada uno de esos momentos y mirar qué pasaba. Por eso hay gente que me dice, no, pero es que yo no tengo esa información, pues mi papá y mi mamá ya se murieron, yo no tengo la información para preguntarles todo lo que dices que pregunte. No pasa nada porque con las visualizaciones lo hacemos por medio de las sensaciones corporales también. Y esas sensaciones corporales son completamente fuertes, poderosas y nos dicen un montón de cosas. Y nos dicen un montón de cosas. Esas visualizaciones, la persona cuando las ve, cuando las escucha o cuando las Ujú. siente, sabe perfectamente que esa es su realidad o puede decir, no, esto no es cierto. Generalmente siente lo que tiene que sentir, ¿sabes? Es como, uy, me di cuenta de X cosa. A mí me dijeron toda la vida blanco y cuando yo me siento en ese lugar y me pongo en ese lugar, resulta que lo veo negro. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay un montón de cosas que se pueden empezar a mirar también para que cambien. ¿Mm? Ujú. Pero Y, generalmente esas sensaciones, Juana, el cuerpo no nos miente. Ahí están nuestras sensaciones y nuestra intuición, que son muy poderosas y realmente no nos ayudan a como a explorarlas y a darles más poder. y fíjate que tengo una pregunta porque yo tengo una melliza. Sí, Ella hizo el sí. proyecto Sentido porque hizo biodescodificación y yo hice el proyecto Sentido también. Ujú, Y la información que tenemos es diferente, digamos, de la fecundación, de cuando se enteraron, obviamente, nacimos en dos momentos diferentes y el ujú. hecho de nacer una primero y la otra después tiene una información muy diferente. Así es. Eh, pero hay una información que, o sea, cuando me dices que esa es la que es, yo recibí la que era la mía y la entendí como la exacta, la verdadera, Ah, la que era para para mí, y es lo ti. que y sí, y es lo que tú acabas de decir, o sea, cada uno se le abren las respuestas al momento de conciencia que tiene, al momento que está pasando y la información que necesita recibir. Claro. Fíjate que en eso que me dices, por ejemplo, Juana, en su momento pensaron que era solo uno, Ujú, entonces estaban preparados para uno.
pero solamente el hecho de energéticamente pensar en dos podía hacerlos sentirse como, ¿y qué vamos a hacer con dos al tiempo? ¿Sabes? Ujú. Y esa es la relación, la información que recibe el otro. Cada uno. En este caso, una u otra recibió esa información. ¿Sí me Ujú. entiendes? Entonces, eso depende mucho de cada uno. Fíjate que si hay muchas veces que uno pone a hablar tres hijos de los papás y es como si tuvieran tres papás, como si tuvieran papás diferentes. Es como les tocó a cada uno un momento de la vida de los papás tan distinto en cuanto a el trabajo, la economía, eh, las emociones, si estaban bien como pareja o no estaban bien, ¿sabes? Todo eso hace que los hijos podamos ser completamente distintos o decir, no, pero es que mi papá no es así y el otro diga, mi papá claro que es así. Todos por eso nacemos en etapas diferentes, ¿sabes? De la relación. Y tenemos verdades diferentes de nuestros papás Total. y verdades diferentes de nosotros mismos. Y es Así una es. pregunta también que tienen muchas personas. Y si yo no recuerdo nada, que nos hace plurales, y si no recuerdo absolutamente ni siquiera la cara de mi papá, puedo a través de ese trabajo, de esa visualización, poder verlo, poder tener una relación, poder tener un sentimiento de cómo fueron esos primeros años, si es que hubo esos primeros años, o por lo menos lo que hubo, lo que se compartió. Totalmente. Ujú. Totalmente. Y tú puedes a través de esas sensaciones corporales, con las técnicas, ponerte en los zapatos del otro y entender qué era lo que estaba sintiendo. Muchas veces juzgamos un montón a las personas, pues a los papás, a todo el mundo, pero es que ellos tampoco tenían las herramientas, Juana, para hacerlo de una manera distinta. Eh, Podían ser personas, por más adultas, muy heridas, con muchas historias difíciles detrás de niños, y pues desde ahí hacían todo lo que podían hacer. Entonces, es poderse poner en esos zapatos también y entender que no había forma de que las cosas fueran diferentes. O sea, las cosas tenían que pasar como pasar. Era la única forma de que pasar. ¿Mm? Si era la única forma de que pasaran y si todo este trabajo que hacemos, porque comenzamos a trabajar desde seguramente otra mirada en Ujú. otras terapias, porque para llegar al proyecto sentido se necesita, pues, yo creo, venir Sí, trabajando hace mucho tiempo para decir, ok, quiero destapar eso, o porque te tocó en ese momento trabajarlo y ya. ¿Por qué hacemos? O sea, yo sé que me dijiste que hacemos los mandatos, los anhelos, pero cuando hay tantas terapias de otras formas, ¿cuál es la mayor razón para que hagamos esa terapia de proyecto y sentido? Porque me acabas, o sea, sentí que es una corrección allí, no es proyecto sentido, sino proyecto y sentido. se puede, Ah, digamos que de las dos formas, es tu proyecto y sentido de vida, el proyecto de vida, entonces no, sí. Pues ok. en eso que dices, Juana, hay muchas terapias para muchas cosas. Lo que pasa es que Proyecto y Sentido está enfocado en ese proyecto inconsciente o consciente que tenían los papás para nosotros. Entonces, cuando uno como adulto le toma tanto eh, organizar su vida, hacer lo que quiere, mira, hay muchísimos adultos que por complacer a los papás Ujú. han dejado de hacer un montón de cosas que quieren. O yo estudié derecho porque mi mamá no pudo estudiar derecho y ella quería estudiar derecho. ¿Sabes? Entonces es como estoy viviendo la vida que el otro quiso, pero no mi vida. Entonces yo ¿Todavía sí en creo este que momento? ¿En totalmente. este momento? Uy, Juana, Mm, más de lo que tú crees. sí, Impresionante. Sí, que, mucho, que mucho, mucho. estudian y viven las situaciones de sus papás y no su propia vida. Totalmente. Y no son capaces de decir X cosa porque no, ¿qué va a pensar mi papá? Y no, no puedo hacer eso porque ¿qué va a decir mi papá? Si renuncio a este puesto, no, no puedo, me siento súper fracasado porque mi papá estuvo toda la vida en la empresa y se jubiló y yo tengo que seguir sus pasos. Es súper común, es súper común. Entonces, fíjate que cuando uno tiene dificultades para hacer sus propias cosas, cuando le cuesta tanto no tomar decisiones por no hacerle daño y daño entre comillas a los papás, lo mejor es mirar proyectos en ti, porque puede ser que esos anhelos inconscientes de tus papás estén haciendo o siendo más fuertes que lo que realmente tú quieres con tu vida. Y finalmente hacer esto, ¿para qué nos sirve? Pues para vivir nuestra propia vida y no la vida que los papás querían para nosotros, ¿sabes? Es Ujú. como de ese proyecto sentido que ellos tenían conmigo, porque el proyecto sentido de ellos podía tener muchas cosas, que uno quiera o que no quiera. Y también es darse cuenta
qué quiero tomar y qué no quiero tomar, qué les quiero devolver de ese proyecto. Me voy a quedar con esto porque hace parte de lo que yo quiero para mi vida, pero voy a devolverles esto porque esto es un sueño de ellos, pero no es mi sueño. Entonces, Y, puedo devolverlo. y se lo devuelve. Sí, Volvamos al momento, o sea, a todas las etapas que hemos hablado, y si es el sí, momento de de la fecundación o de la concepción, no querían que tú nacieras o no estaban preparados, no lo tenían programado, sí, y así lo tuvieran programado, las circunstancias cambiaron y ya después no querían. Bueno, todas las cosas que puedan pasar. mil. Cambiamos esa información, la cambiamos también a través de esa visualización. Más que cambiarla, Juana, porque esa información está, Ujú. es poder aceptarla como es y poder Mm, entender además, como te decía hace un ratico, y es que eso que dices tú, por ejemplo, del hijo accidente, que es como este hijo llegó después de 5 hermanos y se llevan 15 años más o menos, o el embarazo que eh, está por fuera del matrimonio o dentro de lo que se debe, entre comillas. Muchas veces esos embarazos tienen unos anhelos muchos más conscientes. Entonces, fíjate que todo es súper relativo, ujú. porque yo he encontrado, por ejemplo, no sé, una señora que está casada y queda embarazada y dice, uff, yo no debía haber quedado embarazada en este momento. Entonces, aparentemente todo estaría bien y todo estaría dado para, pero el sentimiento de esa persona es, no era el momento y pues, ok, ya no, ya, sigamos adelante, pero no era el momento, Ujú. ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que tener en cuenta, así como también hay personas que quedan embarazadas que no lo estaban esperando y dicen, qué delicia, gracias, bienvenidísimo, y también está bien. Entonces, todo es súper relativo y todo es de acuerdo a cada persona. Podríamos ¿Mm? entonces pensar que debería haber una mayor educación en hacer mucho más consciente cuando queremos tener los hijos. O sea, hoy en día yo creo que hay mucho más conciencia que anteriormente, Sí, pero aún así debería ser súper consciente desde mucho antes, o sea, saber que los 9 meses influyen en ese bebé, que el momento de la concepción debería ser absolutamente sagrado, de saber realmente cuándo quieres, en qué momento quieres y cómo quieres que ese bebé sea concebido, el momento de todo el embarazo. La verdad es que estaba pensando y me dio risa porque uno puede planear absolutamente todo, pero lo que tenga que suceder, sucede así es, independiente de, ¿no? así es. Va a pasar lo que tiene que pasar por más que planees lo que planees. Dices que sí hay cambios, pero ¿has visto cambios realmente transformadores cuando se hace esta terapia? Sí, claro, Juana. Claro, Sí. porque son personas, o sea, pasa, por ejemplo, que tiene uno muy trabado algo en su vida y ni siquiera se ha dado cuenta que es que uno no está viviendo su vida, sino que está viviendo la vida de otro, ¿sabes? Es como, no, es que mi abuela me dijo tal cosa, es que mi mamá me dijo tal cosa, es que yo tengo que tal cosa. ¿Mm? Mira que en proyectos sentido también puede mirar uno cuando hay muertes de un niño en la familia, o bueno, no ni siquiera, no ni siquiera un niño, pueden ser muertes. La persona que llega, el bebé que llega puede ser un hijo de reemplazo también, o puede ser que esté reemplazando la vida de. Y eso también tiene que ver en por qué no puedo hacer lo que yo quiero, porque me cuesta tanto seguir como yo quiero seguir, hacer mi vida, tomar mis decisiones. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ver y cuando uno entiende ese por qué o cuando uno entiende con la forma de nacer qué pasaba, con la forma de el mandato, hay mandatos que ni siquiera sabemos y nos damos cuenta que ese mandato eh, ahí está, pues claro, lo podemos transformar y lo podemos cambiar y es mágico. Yo te digo, Juana, que es impresionante el cambio que puede hacer una persona simplemente entendiendo que el mandato era uno, pero uno devolviéndole ese mandato a los papás es como, eso no es lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero de mi vida. Cuando dijiste que es un reemplazo de, no lo logro entender. Es un reemplazo porque inconscientemente, si se está muriendo mi papá, yo quiero que
O sea, no te entiendo. Por Ni ejemplo, siquiera voy a hacer la pregunta porque sería absurdo, ¿no? por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de eso. Se muere un hijo Ujú. y los papás quedan embarazados inmediatamente después. Inconscientemente, esto puede pasar o puede que no, pero inconscientemente puede ser que yo nací para apaciguar el dolor que sentían mis papás por esa otra persona, ¿cierto? Se murió mi Se, mu- primo que se llamaba Pepe y yo me llamo Pepe. Y nací yo y me llamo Pepe. se ¿Mm? murió mi hermano Exactamente, y el dolor era inmenso y nace exacto. para calmar, El o dolor sea, de los se, papás, se concibe también en ese momento para apaciguar el el dolor. dolor. Exactamente. Entonces, fíjate que está uno intentando hacerlo de uno, pero con un montón de cosas y mandatos que seguramente también tenían para el otro. Y además, ese dolor, entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente sentimos culpa. Es como, yo pude vivir y tú no. Ah, ¿Sí? ujú. ¿Y eso lo ves Entonces, a través del proyecto Sentido o lo trabajas a través de las constelaciones familiares? esto se puede, es que se puede trabajar todo en conjunto, Juan, Ujú. que Sí, eso es lo mejor de esto, pero uno lo puede ver en Proyecto Sentido y yo lo que hago es, dependiendo de lo que yo esté viendo en cada persona, le digo, mira, esto se puede constelar, esto podemos hacerlo de esta forma, o una persona que integra muy bien la información y dice, bueno, sí, esa es la información y yo así la sentía y tal cosa, pero quiero trabajar en mí, entonces miremos Gene Keys, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que se pueden hacer basados en eso, pero entendiendo que pues lo ideal es aprender a vivir para nosotros mismos y sernos leales a nosotros mismos por encima de cualquier cosa. claro, eso es lo que todos queremos ser Ujú, auténticos y ser leales a nosotros mismos, pero muchas exacto. veces, pues, no tenemos ni idea de qué lo que está pasando y por qué estamos trabados y por qué no logramos vivir plenamente y por qué no somos felices y por qué nos deprimimos y por qué tantas cosas Sí, que vamos encontrando en el momento que ya comenzamos a ser más consciente de nuestras decisiones y de cómo vivimos. así es. Y fíjate, Porque mira, te voy a poner un ejemplo de eso que me estás diciendo, Juan. Eh, Pongamos el gemelo perdido, un sí, embarazo gemelar en donde uno de los dos se reabsorbe, solo nace uno. Y resulta que esta persona toda la vida ha estado haciendo todo de a dos, va y compra unas camisas y compra de dos colores, va, ¿sabes? Hay un montón de señales de que esa persona tuvo un gemelo perdido. Y puede ser que ese gemelo perdido inconscientemente le esté generando culpa para poder hacer las cosas bien, para poder estar tranquila, para poder estar feliz. Entonces, cuando uno puede identificar, por ejemplo, el gemelo perdido, puede también decirle a la vida, bueno, gracias porque, pues, a pesar de que tú no naciste, yo sí nací y yo puedo hacer mi vida como yo quiero hacerla. Y yo puedo seguir adelante con mi vida como quiero. Sin esa culpa inconsciente, es que inconscientemente tenemos un montón de cosas que no nos dejan avanzar y acuérdate que el inconsciente no tiene tiempo sí. ni espacio, el inconsciente simplemente está. ¿Mm? Y acabas de decir algo importante, no es solamente el inconsciente tuyo, el inconsciente también de nuestros antepasados, el inconsciente de aquellas almas que quedaron en nuestro campo energético. Tal cual. Entonces, Ujú. imagínate lo que hace el inconsciente. Y precisamente estas técnicas lo que hacen a ti es llevarte a tu inconsciente y que puedas volver conscientes de esas cosas que no sabías por qué estaban. Hay gente que vive con los vacíos, es como siempre me falta el aire, siempre me falta algo, siempre siento como que no, hay algo que falta. Bueno, miremos de dónde viene, miremos qué pasó en tu parto, miremos qué pasó en esos anhelos inconscientes de tus papás, miremos eh, qué número de hijo eres también, inclusive si tienes alguna lealtad con tus papás en alguna cosa específica, fíjate que pongamos el nombre también es súper importante, entonces es preguntarle a los papás también por qué me pusieron ese nombre, quién me lo puso mi mamá, me lo puso mi papá, me lo puso mi abuela, quién dijo que yo me iba a llamar así, por qué me iba a llamar yo así y qué connotación hay detrás de esa persona que, eh, pues que se llama de esa forma. Uno encuentra que uno se llama así
pues me ha pasado, encontramos que nos llamamos así por el exnovio, por el amor de la vida que era otro, por, ¿sabes? O sea, y son cosas que marcan un montón energéticamente, emocionalmente hay ahí un montón de información y cuando uno puede ver eso, además verlo sin juzgarlos y no para quedarse ahí, como decías ahorita, pues lo puede transformar y lo puede cambiar y puede seguir adelante, pero desde lo que uno quiere. Me hiciste acordar de dos cosas cuando hablaste del gemelo perdido. Ajá. Cuando yo trabajé, o sea, trabajé en constelaciones familiares, la depresión, y encontré que no solamente venía con mi melliza, sino que venía también una melliza más que se reabsorbió. Y cuando, o sea, y me tocaron dos constelaciones, porque tocaron dos constelaciones, pero en la segunda constelación es como si hubiera sido un antes y un después para mi depresión. Se desapareció totalmente en el momento en que reconocí su existencia, en el momento que la regresé al lugar que debía ser, ¿cierto? Al lugar de la Sí, luz. Y cambió totalmente eso y lo hice con Peter Burke chévere, sí, de Barcelona, que él trabaja el gemelo perdido y él dice que, o sea, que las personas no tienen ni idea, pero la cantidad de personas que vienen con un gemelo perdido, sí, es impresionante y que si estudiaron un poco más eso, encontrarían una cantidad de respuestas a esos vacíos, a esas depresiones, hace sentirse solo, hace sentirse incompleto, que es lo que trae esa información. Cuando tú total, trabajas proyecto sentido, las personas también se pueden dar cuenta de que pudo venir con un gemelo, que pudo venir con un trillizo, o sea, esa información también sale. ¿Mm? totalmente, a Mm. partir de las visualizaciones. Sí, Ah, y te ha tocado sí, verlo y te ha tocado sanarlo. claro, ¿Sí? claro, completamente. Y es súper poderoso, Juana, porque lo que tú dices, esa sensación de no estar completos y como de tener nostalgia eterna, como digo yo, es Ujú. súper común y puede Eh, venir de ahí. Y puede venir de esos gemelos. Y cuando tú lo hablas, o sea, o sea, piensan que estás como medio cucú, ¿cierto? Loco. Porque ¿cómo así que en tu familia no fueron? O sea, nosotros con mi hermana decimos, fuimos 6, porque además hubo 2 mellizos anteriores que llegaron a la vida y se murieron después. Ujú. Que somos 7. Y es que contamos a la melliza reabsorbida y la contamos Bueno, eso cuando está decimos, bien, eso está muy bien. Lo que pasa es que no todo el mundo entiende, Juana, no, no todo el pero mundo está entiende. bien. Ujú. Sí. ¿Y por qué? Cuéntanos un poquito eso, porque aunque no lo hemos hablado hasta el momento, es el lugar, y sí lo dijiste al principio, el lugar que perteneces. Ese lugar al que perteneces en la familia tiene una importancia grandísima, si eres la mayor, si se murieron los primeros, si venías con otro gemelo reabsorbido, o sea, todo eso influye en nuestro lugar, cómo nos sentimos en la vida, realmente es Es, co- cómo nos sentimos es en la como vida. nos sentimos, Juana, porque si tú te fijas, hay un común en todos los seres humanos y es que siempre, así no le hayamos puesto nombre, siempre estamos buscando el lugar. Es en Ujú. qué lugar me quiero poner yo con lo que hago, en qué lugar me quiero poner yo con respecto a las demás personas, en qué lugar me quiero poner yo con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, eh, con todo. Siempre estamos buscando el lugar. Entonces, buscar ese lugar es supremamente importante. Y todas estas cosas le ayudan a uno a saber cuál es ese lugar. ¿Mm? La pertenencia, en la pertenencia. Eh, sí, una cosa es a qué lugar, en qué lugar te pones, pero también es ese pertenecer. Todos los seres humanos queremos pertenecer a la familia, queremos pertenecer al grupo con el que nos identificamos. Es súper importante también. Y el lugar que Entonces, estamos, sí. claro, es una búsqueda del lugar constante. Y esto nos lleva también a otro mensaje dentro del lugar, porque es muy diferente ser el número 4 dentro de la familia, porque el Sí, 4 tiene una información grandísima que te da sobre quién eres tú, o ser el número 7. sí, Te lo estoy totalmente. diciendo porque en mi familia sí, somos vivos 4 y decíamos por muchos años 4, pero en realidad somos Claro. 7. Y es muy diferente. Y todos tuvieron anhelos distintos de sus papás y todos estuvieron en un momento distinto en la vida de sus papás. Eh, y es qué lugar me corresponde a mí con respecto a mi familia. Soy la hermana mayor, soy la segunda, la tercera. Eso depende.
Toda esta información en el parto también, bueno, tú dijiste, no podemos cambiar lo que es, pero puedo cambiar la sensación y el sentimiento que percibí en el momento de nacer, si fui aceptada, si fui recibida, si fui vista, si fui abrazada, si fui amada, si Sí, fui, que es todo lo que realmente queremos en nuestra vida, que podamos tener nuestra voz, que podamos ser abrazados, vistos, queridos, amados, abrazados, sentidos. más que cambiarla, Juana, es aceptarla, Ujú. aceptar que las cosas fueron de esa forma y poder devolverle a los papás las cosas que pertenecen a ellos y no a uno. Porque finalmente ese sentimiento o esa emoción que tenían de angustia porque yo iba a nacer o de que no me querían o de lo que sea, pues era de ellos. Entonces yo les puedo Ah, devolver esa sensación a ellos. Es aceptarla, porque tú no puedes cambiar, ¿sabes? Eso ya pasó, eso fue y eso fue así. Entonces es, acepto todo como ha sido, yo devuelvo lo que no es mío, yo devuelvo lo que no me corresponde, ¿sí? Y yo sigo mi vida con lo que quiero yo de mi vida. eh, mm, me queda como una, una molestia porque si fuera solamente aceptar, ¿cuántas veces no digo, bueno, pues acepto y escribo y digo, y la verdad no cambia nada? Yo puedo Bueno, aceptarlo, pero no cambia ese sentimiento adentro. tendrías que hacer un poquito más de trabajo. Pero voy a decir, Para pero ver voy qué a decir, pasa. pero voy a decir un punto muy importante que cuando lo escuché me pareció absolutamente divino y para todas las personas que nos escuchen, y es que si naciste y estás vivo y estás aquí haciendo lo que te pertenece, tuviste ya el primer éxito cuando naciste a la vida. Ese es tu primer éxito y nadie te lo puede tener. Es un éxito que nos debe llenar de alegría porque estamos viviendo plenamente esta experiencia que escogimos como alma vivir, Sí. nuestro primer éxito, y es que nos deberíamos felicitar. Así, mi primer éxito fue haber nacido. Por Pero si eso no, es tan importante el nacimiento. ¿no? Exactamente por eso. Porque eso hay que aceptarlo. Y cuando tú estás mirando tu vida y dices cuáles son tus éxitos, te olvidas de decir ese éxito, mi éxito de haber llegado a esta vida, mi éxito de haber Ah, aceptado, sí, completamente. de haberle dicho sí a la vida, de haberle dicho sí quiero esta experiencia, sí quiero hacer mirar todas estas experiencias que pueden Mm. ser difíciles o no, pero le digo sí para poder tener una evolución y para poder tener, pues, como alma, un crecimiento. Claro, y enfrentar lo que tenga que enfrentar y cambiarlo y mirarlo y transformar lo que tenga que transformar. Claro. Em, bueno, cuéntanos de este proyecto Sentido. Una vez que terminamos el proyecto Sentido Ujú, y que has visto esos cambios, ¿cómo es el desarrollo hacia adelante que tienes que mirar? O sea, la persona lo puede hacer o no, lo has dicho, es el que quiere hacer ujú, esos cambios y lo decías también en tu presentación que lo tienes en tu website. Verónica Bonilla, su Instagram es Verónica Bonilla G y allí también tiene tu website y todas las terapias que haces. ujú. em, es el querer hacerlo, porque estamos evolucionando y lo que tú dices es una evolución permanente de tu vida desde que comenzaste este camino. Totalmente, Juana. Y esto empieza con preguntas que nos hacemos los seres humanos de quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos, o esas sensaciones inclusive de vacío, por qué me pasa esto, o por qué mi familia se comporta de cierta forma con tantas cosas. Eh, y ahí empiezan un montón de preguntas que lo llevan a uno a hacer este tipo de caminos. Cuando uno hace proyecto sentido, puede hacerlo como hemos venido hablando y mirando qué pasó con el proyecto sentido que tuvieron los padres hacia uno para devolvérselos y para empezar realmente a vivir la vida que uno quiere, pero también puede hacer el proyecto sentido que uno tuvo con sus hijos, ¿m? Ujú, Y ujú. lo puede replantear, ¿sabes? Eh, a los niños chiquitos, como todo queda en el inconsciente, uno les puede hablar en, ¿sabes? Como que se durmieron y les puede hablar en el oído y decirles las cosas que quiere replantear, que quiere cambiar, y eso les va quedando también porque ahí está uno diciéndoselos. Cuando están más grandes puede hablar con ellos y les puede decir, mira, pasó tal cosa, me sentía así, me sentía de tal forma, pero yo lo que quiero es esto, porque pues la vida cambia un montón, uno no es el mismo
hace una semana que hoy. Entonces, todas esas cosas se pueden replantear y uno puede mirar ese proyecto para atrás, pero también lo puede mirar para adelante y con los hijos. Es como replanteo todo lo que pasaba en mi vida en ese momento y qué quiero hoy y a qué le quiero dar fuerza hoy, qué intención tengo hoy. ¿Puedes hacer también el proyecto sentido para esos abortos? ¿Cómo así para esos abortos? Pues finalmente esas almitas quedaron Sí, con la sensación de que no fueron queridas y se abortaron. sí, ¿Podrías ir a ese momento? completamente, completamente. Y se hacen unas frases de sanación muy, muy poderosas también con eso, con los vacíos que deja eh, y con darles un lugar también en el mundo, porque también tienen un lugar acá y tienen un número de hijo. Ese lugar se tiene que decir verbalmente duro y reconocido ante los demás. Por ejemplo, no tengo hijos, pero, o sea, no tengo hijos en mi vida en este momento, pero realmente no fue porque no los tuviera, sino porque los aborté. Tengo que decirlo para ser reconocido? No, No, no. no, porque imagínate uno ponerle toda la vulnerabilidad al mundo, ¿qué pasa? Bastante nos cuesta soltársela a los cercanos. Sí. Imagínate uno hacer eso con gente que no lo conoce, que le puede hacer inclusive daño, o se puede aprovechar del dolor de uno y poner el dedito donde toca. No, pero Pero con sí que lo tú lo reconozcas está bien. pero sí lo puedes hacer contigo mismo en Claro, rituales para reconocerlo y para darse ese claro, lugar a esas almas que por cualquier motivo no nacieron y merecen total. como regresar a su lugar de amor, Ujú. aunque no Además que, necesariamente además necesitan de porque mí para que ellos regresen a su lugar de sí, amor. pero sí es bueno reconocerlo. Ujú. Sobre todo por ti es bueno reconocerlo. Y además darles las gracias porque es muy probable que eso que haya pasado haya sido para salvarte a ti de algo. A todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. A todos los que van a escuchar esta tertulia en un futuro, también muchísimas gracias. A quien crea que les sirve, por favor, compártalo, porque esta es una información que para mí comenzó a expandirse hace muy poco lo del proyecto Sentido. Para mí, ¿no? Para otras personas puede que mucho antes, pero, pero cuando digo hace muy poco, puede ser unos años y no es algo que te dicen desde el principio y podrías trabajarlo muy pronto en tu vida para abrir caminos, porque eso es lo que nos hacen todas estas terapias, nos abren los caminos, nos abren las posibilidades y nos abren nuestro potencial. Así es, Juana. A ti mil gracias por haberme invitado una vez más a Tertulias. Yo soy muy feliz viniendo a conversar contigo. Entonces, bueno, si están interesados, escríbanme y nos vemos otra vez pronto, Juana.